Hola a todos y bienvenidos a Viviendo con Conejos, Maya y Tambor. Hoy estamos aquí para hablar del cuarto capítulo de esta saga sobre la crianza de conejos. Vimos en el capítulo 1 lo que es monte y reproducción. En el capítulo 2 vimos cómo saber cuando nuestra coneja está embarazada. En el capítulo 3 explicamos cómo deben ser los cuidados cuando nuestra coneja está embarazada. Y toca el turno del capítulo 4 que vamos a hablar sobre el parto. Ha llegado el momento del parto y qué debemos hacer. Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule et t'es arrivé. T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. Oh, 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 viens on s'en va même si on ne sait pas vraiment où l'on va. Juste loin de là. Oh, 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 viens on part loin, qu'importe le chemin, qu'importe le destin. Viens juste on part loin. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Parce qu'on nous a brisés, mais on s'est trouvés, comme si nos larmes par nos fous rires étaient effacées. ¿Y cuál es el punto esencial en estos momentos? La respuesta es simple, no hacer nada. Es lo mejor que podemos hacer por nuestra coneja. Es una respuesta simple y sencilla, pero a veces no queda muy clara. No hacer nada. Hay que intentar no molestar a nuestra coneja en ningún momento, ya que a ellas les gusta estar a solas. Ellas prefieren la soledad para este momento, para este gran acontecimiento. Ellas prefieren estar solas más que nada porque en su hábitat natural ellas cavan una madriguera y allí es cuando realizan el parto. Ellas solas se encargan de todo y no tenemos que hacer nada para cambiar esto. Normalmente el parto se produce en horas crepusculares, suele ser también por las mañanas, muy temprano o incluso durante la madrugada, ya que buscan un momento donde puedan estar tranquilas, a solas, sin que nadie las moleste. Es importante que si las tenemos en casa o en cualquier otro recinto, que no haya nadie que les pueda molestar, en un sitio tranquilo, intentar evitar que sea en un sitio donde se produzcan ruidos, porque eso también les podría estresar muchísimo. Un sitio, a ser posible, bastante íntimo. Ellas normalmente eligen una madriguera donde están completamente aisladas. Si podemos hacerles un nido o prepararles un nido o incluso dejarles los materiales apropiados para que ella fabrique un nido en un sitio tranquilo, pues estaremos ganando muchísimo ya terreno para que esto salga bien. Es importantísimo también que el macho no esté con ella durante la etapa de embarazo, como ya hemos dicho, sería mejor, y también por supuesto en el parto, ya que en el momento del parto se produce lo que se denomina el celo, ¿no? El celo posparto, que es cuando el macho, tras parir ella, no desaprovecha la ocasión y la monta. Esta monta suele ser perfecta, en un 90% de los casos será efectiva, así que tener mucho cuidado a aquellos que tengan al macho junto a la coneja, porque aproximadamente en 28 a 32 días tendréis de nuevo una camada. Así que en estos momentos la hembra ni con el macho, ni con otro conejo o coneja, ni con otra especie animal. Y por supuesto, tampoco con vosotros o con vosotras. Yo sé que puede dar mucha ilusión ver un parto, yo sé que puede ser un momento único, especial, pero no le estaréis haciendo ningún favor a vuestra coneja. El estrés durante el parto es uno de los principales motivos por los cuales la coneja abandona después a su camada, e incluso puede llegar a comerse a sus crías por tener una fuente de estrés alta durante este. Si el parto se produce en la madriguera o en el nido de forma correcta y con estas condiciones, unas condiciones de tranquilidad, es muy improbable que la coneja abandone a su camada y muchísimo menos que se las coma. Pero esto no es definitorio, hay muchos más condicionantes que ahora mismo vamos a explicar. Y como digo, el parto se va a producir en el momento que ellas piensen que nadie las va a molestar. Normalmente, pues eso, primera hora de la mañana, última hora de la noche, ellas se sienten tranquilas, saben que nadie les va a molestar o eso esperan, y se producen ya las contracciones. La coneja va a durar en parir alrededor de unas 3 o 4 horas según la camada, pero vamos, eso suele ser una media. Está claro que también hay partos muy rápidos, incluso de media horita, es que depende de la camada, ¿no? Pero que vamos, que puede oscilar entre la media hora y las 4 horas como mucho. Normalmente suelen salir los gazapos en intervalos de 10 minutos aproximadamente. Lo lógico es que vengan camadas de entre 4 a 12 crías
Todo lo que sea por arriba de las 12 crías pues será un poco extraño, aunque sí que es probable. Y también lo que venga por debajo de 4 crías también será algo improbable, aunque puede darse el caso. Las conejas tienen una fuerte musculatura uterina y una amplia cavidad pélvica, con lo cual el proceso será bastante sencillo para ellas, aunque no quiere decir que no vayan a tener dolor, evidentemente que sí. Alguna camada también se puede complicar, pero es extraño, con lo cual si nosotros cuando veamos a la coneja, en el momento que la veamos y vemos algo extraño, pues sí que habrá que acudir al veterinario de urgencia, pero si no, vamos, suele ser un proceso que las conejas llevan muy bien ellas solas y que suele desarrollarse sin ninguna complicación. La amplitud de la camada va a depender de varios factores, como puede ser la edad de la coneja, la raza, el ambiente, la alimentación, con lo cual no hay nada definitorio, pero sí que nos podemos esperar más o menos eso, entre 4 y 12. Con Maya, por ejemplo, la primera camada fue de 4, ha tenido siempre 4 o más, la vez que más fueron 13, con lo cual superaría esa barrera de media. Y en el caso de Lulu, que tan solo ha tenido una camada y que va a ser la última porque ya está castrada, pues ella tuvo 5 en su primera y última camada. Vamos ya con el parto. Ellas normalmente se van a ir, como digo, al nido, el nido que se haya fabricado ella misma, con nuestra ayuda o sin ella, o en una madriguera si dispone de ella. Del nido ya hablaremos próximamente en un capítulo, porque es un tema bastante importante y que hay que dedicarle un tiempecito. Pero sí que es importante dejar unas pinceladas. Este tiene que estar ya más o menos preparado una semana antes, por lo menos, en primerizas. Ojo, puede suceder incluso 15 días antes del parto que preparen ellas ya el nido, como fue el caso de Lulu, pero normalmente eso, con una semanita bastaría. La coneja irá al nido, allí será donde tenga el parto. La coneja lo que hará tras este será limpiar a cada una de sus crías cualquier rastro de sangre, así que las va a limpiar una a una, aunque los gazapos de normal no desprenden mucho olor, pero sí que es importante para ella eliminar cualquier rastro de sangre, con lo cual uno a uno, como digo, los va a ir limpiando y tras ello se comerá la placenta, ya que es otro de los motivos que puede atraer depredadores en su hábitat natural, con lo cual la placenta se la comerá, además de que le aporta muchos nutrientes, es rica también en hemoglobina y tras realizar todo este ritual, pues ya ella saldrá del nido y se acicalará, descansará y por supuesto tras ello beberá abundante agua y también tomará alimento, así que lo mejor que podéis hacer por vuestra coneja, además de dejarlas solas y no ser curiosos, pues es dejarle abundante agua y mucho alimento, porque este es un proceso que desgasta mucho a la coneja y necesitará recuperar fuerzas, y no disponer de alimento y por supuesto de agua va a provocar incluso que la coneja se estrese muchísimo más y puede ser uno de los motivos más perjudiciales para la camada, ya que normalmente cuando una coneja tira a beber agua y no tiene agua, lo más normal es que se coma a sus crías o alguna de ellas. De todo ello también hablaremos en un próximo capítulo, porque si no se alargaría muchísimo, pero sí que es importante ir teniéndolo en cuenta. Y antes de que la coneja salga del nido para acicalarse, descansar y beber mucha agua, pues una de las cosas que también hace es aprovechar para también amamantar a su camada, porque los gazapos, como aquel que dice, nada más nacer ya hacen su primera toma. De la toma hablaremos también al final de este vídeo un poquito más, porque es muy importante y es una de las razones por la cual algunos gazapos pues no llegan a vivir. Ah, y por cierto, no olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita para que YouTube os avise de todos mis vídeos y estar alerta de esta saga de 10 capítulos. Ya hemos visto con anterioridad 3 capítulos que os recomiendo ver desde el principio. Va a ser todo el proceso de crianza de conejos desde el capítulo 1, que es la monta y reproducción, cuando empieza todo, pasando por el segundo, que es cómo saber si está o no embarazada, pasando por el tercero, que es que mi coneja está embarazada, entonces qué cuidados tiene que tener, pasando por este, que es el momento ese del parto tan importante, y por el siguiente que os dejo al final, que es cuando ya ha parido, qué hacer después, y que aún tendremos 5 capítulos más, aparte de ese último que os dejo hoy al finalizar este vídeo. En total 10 capítulos que os recomiendo echéis un vistazo, porque será muchísima información de valor. Así que si os unís ahora, os recomiendo echar un vistazo y empezar desde el capítulo 1 y esperar también los siguientes. De momento,
Tenéis 5 para ver. Así que bueno, lo normal será que un día nos despertemos, vayamos a ver a nuestra coneja y veamos ahí la camada, la estupenda camada que ha tenido. En ese momento lo que habrá que hacer es simplemente comprobar el estado de la camada. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, normalmente saldremos, veremos a la coneja, también veremos a la camada y normalmente en el nido pues aparecen los gazapos que están escondidos debajo de un manto, normalmente de heno entrelazado con el pelo materno. Debajo del pelo materno pues estarán ahí los gazapos, algunos a lo mejor se han movido y estarán a simple vista, los veremos, nacen ciegos, sordos y sin pelo, con lo cual lo que tendremos que hacer es comprobarlo visualmente primero y si hace falta pues comprobarlo tocando la camada, aunque sí que es verdad que no hay que tocar los gazapos por gusto, o sea, por gusto no hay que hacerlo, porque puede ser un motivo por el cual la coneja rechace también a la camada. Es evidente que si tienes una buena relación con tu coneja, pues te deje hacerlo, ¿no? Y no le incomode esta situación, pero si no es así, pues hay que tener cuidado. Lo fundamental sería que hasta el 10.º día dejarlos bastante tranquilos. Sí que es verdad que hay que comprobarlo porque los conejos tienen que estar vivos. Si hay algún conejo muerto y no se lo ha comido la coneja, pues habrá que retirarlo del nido sí o sí, porque eso puede acarrear que vengan muchos insectos y sea perjudicial para el resto de la camada. Habrá que contabilizarlos para saber cuántos han venido y ver si alguno ya yace sin vida en el interior del nido. Cuando tú te acercas a un nido, están ahí todos juntos, más o menos, pero sí que es verdad que los gazapos se mueven mucho, con lo cual el movimiento propio de los gazapos en el nido, que van como rotando, que se van unos poniendo encima de otros, hace que se abran huecos, entonces aquel que yace sin vida, pues se va introduciendo hacia el fondo de la camada, con lo cual hay que cerciorarse bien de que no hay ninguno en el fondo sin vida, porque tienden a irse hacia los laterales o hacia el fondo de todos ellos. ¿Se debe de usar guantes? Pues bueno, si tenéis miedo, porque es uno de los mitos más ancestrales que existen, pero si tenéis miedo y la relación con vuestra coneja pues no es buena, lo ideal para vosotros sería pues usar guantes, os ponéis un guante y comprobáis. Si tenéis una buena relación con la coneja, pues bueno, con estar acariciando un poquito a la coneja, que se tranquilice y después tocar a los gazapos para ver más que nada, pero no para estar ahí manipulándolos en exceso, pues sin problema se puede ver. Y si es necesario, pues sacar algún conejo que yace sin vida, pues entonces ya sí os ponéis un guante y lo retiráis. Y todos los días habrá que hacer la comprobación al menos 2 veces, una por la mañana, otra por la noche, antes de dormir, porque si uno de ellos, como digo, se queda sin vida, puede traer consecuencias muy negativas para el resto de la camada. Y además es fundamental, porque la coneja, si muere alguno el primer día, a las primeras horas es muy probable que se lo coma, porque eso es algo que lleva en su instinto, igual que el instinto de parir, pues el instinto de proteger a la camada. Si alguno nace sin vida o alguno muere a los pocos minutos o durante las primeras horas de vida, pues fallece, lo normal en el comportamiento de la coneja es que se coma la cría, para evitar eso, que en la naturaleza, en su hábitat natural, pues depredadores huelan ese fallecimiento y acudan a la camada. Pero pasado ese día es muy raro también que se lo coma, porque ya van siendo más grandes. Entonces sí que hay que estar pendiente de que no ocurra esto, porque una coneja, a no ser que se lo coma, no va a sacar nunca a un gazapo del nido, porque la coneja no transporta como otros animales a sus crías. Igual que si vemos en la comprobación, tanto el primer día como los siguientes, algún conejo, algún gazapo fuera del nido, pues es importantísimo cogerlo nosotros y llevarlo de vuelta al nido junto al resto de sus hermanos para que le den calor y poner encima pelo materno. Hay que tener en cuenta esto porque los gazapos no aguantan tanto el frío como un conejo. Un conejo puede aguantar temperaturas frías extremas, pero no así un gazapo, porque como digo, nacen sin pelo y desprotegidos hasta el 4.º, 5.º día, que empieza ya a vislumbrarse un poquito de pelo, y hasta el 6.º, 7.º día que ya tiene el pelo que va a tener ya de mayor. Y otro hecho fundamental es que hay que tener cuidado porque durante el parto la coneja pues suelta fluidos, suelta sangre de la placenta y del propio parto, y es muy probable que humedezca ciertas zonas del nido. Eso hay que tener cuidado, porque de seguir mojado ese primer día, cuando vayamos nosotros, y si vemos alguna zona que esté así un poquito mojada, pues la retiremos, porque de dejarla así
y si viene la noche y duerme toda la camada en esa zona fría, pues es muy probable que muera la totalidad de la camada o alguno de los gazapos. Normalmente la coneja, cuando da de mamar a los gazapos, pues retira el pelo materno, se abre como un huequecito y ahí les da de mamar, y ellos van rotando por todas sus tetas, y el más fuerte pues bebe más leche y el más débil pues bebe menos. Eso como ocurre en todas las especies donde la madre da de comer a sus crías. Van rotando, haciendo movimientos circulares, van cambiándose de teta a ver de dónde sale más, entonces van haciendo movimientos rotatorios, unos a otros se empujan, y normalmente pues se habla de lo que se denomina la adopción. No es normal que esto pase en una casa donde tienes a tus conejos, como es mi caso, domésticos, ¿no? Que es ya si alguien se dedica a la cría, o si tienes alguna otra hembra que también haya tenido camada. Se habla de adopción cuando las camadas son amplias y superan los 8 gazapos. Ahí sí que es verdad que si hay una coneja que ha tenido más de 8 gazapos y otra que ha tenido menos de 8, pues se equilibren las camadas. Esto es posible cuando entre una camada y la otra apenas se llevan 48 horas, 72 horas como máximo, o sea, 2 o 3 días. Es posible llevar de una camada a otra y equilibrar y que la madre los acoja. De no ser así, de no cumplirse esto de los 2 o 3 días, pues es muy probable que la otra madre no los acepte. ¿Y por qué se hace esto? Pues bien, porque las conejas normalmente tienen 4 pares de mamas, alguna tiene 5 pares, o sea, tiene 10 mamas, pero lo normal es eso. Entonces, en camadas amplias de más de 8, conviene hacer esto pues más que nada para que ninguno se quede sin alimento y que sea más fácil la supervivencia. Pero a que vamos, que normalmente si solo tenéis una coneja y ha tenido crías, como es mi caso, pues si tiene más de 8, tranquilos porque normalmente en ese tiempo se van empujando unos a otros y todos maman. Sí que es verdad que alguno va a mamar muchísimo más, el más fuerte, y el más débil tomará menos, pero tomará. Y la leche de la coneja es muy nutritiva y la naturaleza está hecha para que aguanten. Y la coneja, ahora hablando de la toma, pues solo da 1 o 2 veces de mamar a sus gazapos, con lo cual es suficiente para aguantar hasta la siguiente toma. La siguiente toma será en 12 o 24 horas y va a aguantar perfectamente. Sí que es verdad que habrá alguno que tome menos y que a lo mejor sufra más o incluso puede llegar a fallecer, pero sí que habrá que estar atento para ver si a uno lo vemos muy débil, pues intentar darle de alguna forma un suplemento, que también hablaremos próximamente en otro vídeo que hay que hacer cuando sucede esto. Pero vamos, yo no he tenido ningún problema en estas cosas. He tenido, como digo, camadas de 13 y no ha habido ningún problema. He tenido también circunstancias donde ha habido un gazapo que ha pasado, se ve que toda la madrugada fuera del nido por un día de lluvia, e incluso estando fuera del nido en unas condiciones ambientales malas, porque entró el agua tras haber llovido y se mojó, y era el más débil de la camada, el más flojo. Tú lo veías y estaba en las últimas, pero lo introduje de nuevo en la camada una vez seco, y entre el matorral de pelo de Maya lo metí dentro, y entre los hermanos lo arroparon, le dieron calor, se fue hacia el fondo, y Maya después, cuando les dio, yo estaba al pendiente y lo iba observando, y esa camada salió y él salió adelante, y era una camada muy amplia y él consiguió vivir. Aquí os dejo la foto de este gazapo que fue un auténtico luchador. Por ello yo aconsejo que intentemos siempre, en la medida que se pueda, tener a los gazapos con su madre, porque es fundamental y en la leche materna le va a aportar muchísimos nutrientes y va a favorecer que tenga una vida sana. Así que la mamá coneja va a hacer eso, va a tapar a sus gazapos para que pasen la noche de la mejor forma posible, van a estar todos juntitos con el pelo materno por encima, y lo que va a hacer es que cuando le toque dar de mamar va a abrir esa maraña de pelo y va a darles de mamar, y luego cuando se vaya, pues antes de irse va a volver a juntarlos todos, va a volver a juntar todo el nido y todo el pelito y los va a dejar tapaditos. La comprobación más que nada es por si algunos se mueven, porque normalmente cuando ya tienen varios días ya se mueven más, entonces es más que nada eso, que antes de dormir echéis un vistazo, y si hay alguno que se ha querido ir por ahí a investigar un poco, pues lo llevéis junto a sus hermanos. También es muy probable que veáis alguna cagarruta por ahí de vuestra coneja en el nido. Eso es bastante frecuente. Suelen dejar unas cuantas caquitas el día del parto, o incluso días antes del parto, o incluso unos días después del parto. Esto se supone que es por la necesidad de
colonización de la flora intestinal de los gazapos, es decir, para ayudar a los gazapos a que tengan esas defensas y que crezcan más sanos. Y por favor, paciencia, calma, tranquilidad. Las conejas son unas madres estupendas. A veces, y es normal si no estamos informados, que nos pongamos nerviosos si no vemos a nuestra coneja dar de mamar a sus crías, pero es que es completamente normal no verlas. Maya ha tenido muchísimas camadas, Lulú solo una. Ya os digo yo, es muy difícil verlas dar de mamar, pero es que tampoco es recomendable verlas dar de mamar, porque es algo que a ellas les gusta hacer a solas. Entonces, tranquilidad, por favor. No pongamos nerviosa a nuestra coneja. Las conejas dan una sola vez de mamar a sus gazapos, o 2 como máximo. Tengamos calma. No es normal verlas, para nada, no es normal. Con lo cual lo único que hay que estar pendiente es de la evolución de los gazapos, ver si están fuertes y sanos, y si no es así, pues ya tomar medidas. Pero eso de que nacen los gazapos y al primer día ya estamos nerviosos de que no les da de mamar, por favor, las conejas son eso, conejas. No son perras, no son gatas, son unas madres ejemplares, pero que no necesitan estar todo el rato dada su naturaleza con ellas. En su hábitat natural tienen que estar alejadas del nido para evitar que depredadores se coman a sus crías, con lo cual ellas tan solo van a acudir eso 1 o 2 veces a su nido, no van a actuar distinto a lo que es su naturaleza, con lo cual no las agobiemos. Eso de estar ahí cogiendo a la coneja, llevándola a las crías para que tomen, eso es un error en mayúsculas. Primero, dejar a vuestra coneja tranquila, que les dé de mamar cuando ella quiera y a solas. No estar ahí esperando a ver si la veo. Porque eso lo que va a hacer es que si le toca ahora la toma a las crías y os ve, no va a hacerlo y quizá sea una toma perdida. Con lo cual es fundamental que la coneja en esta etapa de lactancia esté lo más tranquila posible y que no seamos una fuente de estrés para ella. La coneja en su hábitat natural se comporta de la misma manera que vuestra coneja doméstica. Se comporta totalmente igual. Les va a dar de mamar durante 2-3 minutos. Ellos tienen que aprovechar al máximo esos 2 o 3 minutos para ingerir el máximo de leche y aguantar hasta la siguiente toma, aguantar hasta la siguiente vez que vuelva su madre a darles de mamar. Y habrá que estar pendiente de aspectos fundamentales que explicaremos en otro vídeo para comprobar si está dando realmente de mamar a sus gazapos o no. Ahí ya sí que actuaremos, pero eso ya lo explicaremos en un próximo capítulo. Evitemos que nuestro miedo, nuestra ansia, nuestra preocupación sea una fuente de estrés para nuestra coneja. No estemos pendientes de si les da o no les da de comer. Simplemente estemos pendientes de otros signos que nos darán información relevante que veremos en el próximo capítulo. Porque luego, si algo sale mal, no hay que echar la culpa a nuestra coneja. Nuestra coneja está actuando como es, tal y como es. Es una coneja y está actuando como su naturaleza. Si nosotros estamos ahí molestando, si nosotros estamos estresados, vamos a estresarla a ella también. Con lo cual vamos a dificultar que nuestra coneja actúe como tiene que actuar, y si no actúa así vamos a tener problemas y la camada va a tener problemas y va a ser más difícil de que salga adelante. Y bueno, me despido ya de este vídeo, que espero que os haya gustado. Os dejo con el siguiente. Al finalizar el vídeo tendréis en la pantalla final el siguiente capítulo de gazapos que hago. Mi coneja ha parido. Entonces, ¿qué hago? Pues echarle un vistazo. Un vídeo también fundamental, un vídeo top, que espero que os guste.